pienso muy bien, corresponde hacerlas. Punto. No empezaba, de los 2 meses esto, a los 4 meses, a los 6 meses, puede hablar esto, no, nunca más. Entonces daba la posibilidad de que me preguntara de nuevo. Era un diálogo muy cordial, igual que lo tenía en el consultorio con la madre. El mensaje debe ser breve, conciso, ¿verdad? No intente lucirse, solo trate de ser claro. No hable off the record. Esto lo dice siempre Malatesta. Off the record, no me pregunté de la vacuna porque esto está tan discutido, seguro que lo primero que hace me pregunta, che, ¿y usted qué piensa de la vacuna? Eso no hay quepa duda, porque como dice Malatesta, el periodista se debe al auditorio, no se debe a la persona, ¿no? No espere favoritismo, no espere nunca favoritismo por parte del periodista. Tampoco me va a atacar, pero la obligación de él es su público, no yo. Entonces yo lo comprendo y lo respeto. Cuídese del micrófono, es una arma cargada. ¿Se acuerdan lo que le pasó al pobre presidente del Uruguay, que vino a llorar después, que dijo que los argentinos se le botó de chorro? O lo que le pasó a Bush, que dijo Son of the Beach. Y vos tenés muchas, a ese no le contesté que es un Son of the Beach, dijo, ¿no? Y vos tenés muchos ejemplos de esto. El micrófono es una arma cargada. Uno se lo pone acá, se levanta y voy a donde está ahorita, che, ¿qué tal estuve? Y sale, che, ¿qué tal estuve? ¿Se imagina? Esto, cuídese del micrófono, sonría, manténgase sereno y con buena onda siempre cuando está frente a la frente a la cámara de televisión. Si uno está nervioso, en general el ambiente es muy grato en televisión, porque claro, es su trabajo. Si viven llenos de tensiones, no pueden sobrevivir. Ya estamos, entonces ya sabemos cómo se habla en una reunión, cómo se habla frente a un auditorio, cómo se habla en una multitud, cómo se habla por televisión. Y ahora empecemos con el otro, el tipo de discurso según sus objetivos. Según sus objetivos, el discurso puede ser informativo, persuasivo y social. Ven que son muchos bemoles lo que hay que tener en cuenta. Por eso les pido que relean después en su casa todo esto que tienen acá, porque no está en ningún libro. Les voy a dar una primicia de hoy. En el próximo libro mío, sí está. El próximo libro mío, voy a pasar un aviso, lo voy a firmar el día 26 en la Feria del Libro. Vos no lo sabías, me llamó Pampín para decirlo. Si querés invitar gente, le dije, mira, Pampín, tantas veces me lo pospuso, le dije, yo no voy a invitar a nadie hasta que yo tenga el libro en la mano, porque todavía no lo tengo. Pero en ese libro hay un capítulo muy especial que se llama Tipos de Discurso, que está todo esto que yo estoy diciendo y que no está en ningún otro libro que ustedes puedan leer y que me parece tan importante. El informativo, el discurso informativo, ¿cuáles son los principios de la oratoria informativa? Primero, bueno, vuelvo a lo mismo, no se adapte al salón, adapte el salón para usted. En la introducción despierta el interés del auditorio, ustedes lo saben, lo que llaman el shock técnico. El factor más importante para conseguir y progresar en un trabajo es la capacidad de hablar en público y comunicarse, dice la Asociación Americana de Universidades y Emperadores. Esto no lo inventé yo, es el factor más importante. Entonces yo empiezo todo el curso de oratoria diciendo, señores, esto es lo más importante en su vida profesional. Lo habré dicho en el ITBA cuando vos lo escuchaste. Por favor, atiéndanme, porque si saben hablar les cambia la vida como vinieron a decir ustedes. Uno empieza a ascender en cualquier escala, en la profesión, en la empresa, en la política, en la religión o donde sea. La persona que sabe hablar. Las empresas necesitan una cara visible de alguien que las represente bien. Y si hablan mal, no hay ningún gerente de ninguna empresa que hable mal, a menos que la haya heredado. Si la heredó, sí, naturalmente, puede ser un tonto, el señor hijo de Mercedes-Benz, qué sé yo. Pero ningún gerente que haya llegado por sus medios no sabe hablar, saben hablar. El fenómeno no es que tengan un lóbulo distinto los gerentes, sino que por eso son gerentes, porque hablan bien. Eso tengan la certeza que así es. Organicen la información en bloques de 3 a 5 temas. Las proyecciones deben respetar las reglas. ¿De acuerdo? No más de 7 renglones, no más de 7 palabras por renglón, no más de 7 cada 20 minutos, ni no más de 7 segundos para interpretar. Cumpla estrictamente con el tiempo asignado. Concluya dando por demostrada la introducción. Fíjense que una oratoria informativa es capicúa. Les digo lo que le voy a decir, se lo digo, después le digo lo que le dije. Y así hacen los noticiosos de televisión. Es capicúa siempre. Primero nos dicen. Entonces la introducción y la conclusión es la misma. Concluya dando por demostrada la introducción y genere handouts fáciles de entender y retener. Esto que acabamos de hacer, recuérdenlo siempre. Siempre que vayan a hablar a algún lado y tengan alguna oratoria, denle algo para que lo puedan recordar, porque si no, no les sirve la conferencia. ¿Saben cuánto tiempo tardan en olvidarse el 90% de lo que usted dijo? Una semana.
El 60%, 12 horas. En 20 minutos se olvidaron el 40% de lo que dijo. Es decir, que denle la posibilidad que lo repasen. ¿Cómo había dicho Di Bartolo que si hablaba en una reunión? Voy y miro. ¿Cómo se habla por televisión? Voy y miro. Es decir, siempre genere handouts. Siempre que tenga que dar una charla, genere handouts. Y esto es lo que hacemos nosotros regularmente en televisión. Fáciles de entender, pero no sigamos. La oratoria persuasiva es distinta. Los principios de la oratoria persuasiva se rigen con algunos principios. Primero, el de las necesidades de cada una, con la necesidad del auditorio de acuerdo a la pirámide de Maslow. Naturalmente que yo no voy a hablar de pertenencia a un partido político, de fe a una religión, a una persona que tiene hambre, o a una persona que tiene miedo, a una persona que tiene frío. Al decir de Maslow, y esto no es mío, y no es un chiste, que le falta sexo. Dice, cuando tienen otras inquietudes metidas en la cabeza, dice, Señor, primero hay que satisfacer las necesidades y después, recién entonces se puede llegar a tener alguna posibilidad de hacerse entender, pero además no le tiene que faltar trabajo, no le tiene que faltar seguridad. ¿Usted cree que si tienen miedo de que acá vengan a asaltarnos en este momento ustedes podrían estar escuchándome? No, es decir, que se necesita. Recién entonces, cumplidas esas bases de la pirámide de Maslow, usted puede hablar de pertenencia a un partido político, a una fe religiosa. Entonces hay que tener, y después viene la necesidad de prestigio y finalmente la autorrealización, que es el vértice de la pirámide de Maslow. Establezca sus objetivos con transparencia, ¿no? Hay cosas que daría más pena que un sacerdote que no tenga fe. Es decir, yo voy a hablar de Cristo si creo en Cristo, si no, no voy a hablar de Cristo. Establezca sus objetivos con transparencia, sustente sus razones con opiniones de valor. Las opiniones de valor son muy tenidas en cuenta. Todo esto que yo acabo de decir está evaluado por esto y esto. La Asociación Americana de Universidades y Empleadores está en tal artículo, en tal lugar, pero de valor, no de cualquier cosa. A mí me dijeron que no, eso no sirve. Opiniones de valor, motive emocionalmente a su público. Si Carlos Llabrés va a hablar de adolescencia y drogas, es muy probable que le presten mucha atención, mucha más atención al tipo de droga que utiliza la juventud cuando hable del trastorno familiar enorme que significa tener un hijo drogadicto en la familia, un miembro de la familia drogadicto, lo que significa la desesperación. Nosotros lo hemos vivido los pediatras, haber visto crecer un chico tatuado entero como si estuviera vestido, drogadicto, con una madre muy linda y un padre muy preocupado que lo volvía a encontrar tiempo después. El chico se había suicidado y la madre era un espectro de lo que había sido y se había separado de su marido que ya no sabía ni dónde estaba. Y todo por una cosa. Es probable que emocionalmente llegue mucho más el trastorno de la droga que hablar de las drogas que pueden significar. Motive emocionalmente a su público, pronuncie sus discursos en un estilo contemporáneo, respete la ética, solo así será respetado. Así, respete la ética. Nosotros somos profesores en dos empresas que son rivales y les enseño a respetarse unas a otras y lo comprenden muy bien. Comprame a mí, no, comprame, pero me dijeron que esto es muy bueno. Sí, señor, es muy bueno, no tengo nada que decir. Si usted elige, si es cierto, ¿no? Naturalmente, respete la ética. Su ética también vale cuando uno tenga que decir, eso no sirve, señor. En fin, la ética es simplemente responder a lo que su honorabilidad le exige. Principios de la oratoria persuasiva. Y después viene la otra oratoria, el discurso social. La vida no está hecha solo de trabajo. Muchas veces tenemos que hablar en público por circunstancias especiales. Que tenemos que hablar en una reunión con un discurso programado. El discurso programado puede también ser leído. El discurso programado es simplemente lo que ustedes ya saben. Esto que estoy haciendo es un discurso programado. Ahora vamos a ver, después que se van a dar todavía más cuenta cuando venga la segunda parte de la rueda. Preocúpese de que su mensaje pueda ser retenido. Ocúpese de su presentación. Importa mucho, ¿no? Porque tendencia hay a creerle al orador.
pero los títulos del orador es necesario que se digan porque ese es el monto del crédito que merece la persona que habla. Elabora la introducción y las conclusiones, su hoja de ruta serán sus mismas proyecciones, como son las mías acá, practique ajustando el tiempo y pruebe la tecnología antes de comenzar. Para eso mínimo 6:30, acá es un clic y tiene que andar. Y a veces no pasa, pero por favor que no les pase. Y si les pasa, la culpa es de ustedes. Si hoy fracasa algo de lo que tenemos previsto con Leonardo, ¿de quién es la culpa? De Leonardo y mía, nadie más, porque nosotros somos los responsables de esta conferencia. Algunas veces el discurso programado puede ser leído, pero hay que saber leer un discurso. Fíjense qué casualidad, busqué un artículo de Dorita que dio en el año 2007 acá de cómo se lee un discurso, pero miren qué curioso. Noemí Dora Kesselman, 11 de abril de 2007, hoy es 11 de abril. Hace exactamente 5 años, me hizo notar Leonardo, Dorita habló de esto y mostró esta diapositiva. El discurso leído debe escribirlo con pulido estilo oral contemporáneo. Utilice letras del tipo Arial 14 con espacios dobles, que lo pueda leer sin anteojos, si es posible. Cuanto más mejor. Marque en negrita las nociones fecundas, la premisa es importante, cosa de detenerse y cambiar la velocidad de las palabras en el momento que tenga que pronunciarlas. Practique y familiarícese con el texto, muchas veces. Tiene que saber cómo sigue con toda seguridad. No numere y doble las hojas arriba a la derecha, arriba y a la derecha, cosa que además le hago un doblez y el número, y le toco el doblez y lo paso. No vaya a ser que se me caigan, como hemos visto que ocurría, y que después empiezo y me equivoco de hoja y sigo con lo hemos visto en el colegio de escribanos, que se le cayó el discurso al que estaba hablando y no sabía cómo seguía y empezó a buscar un desastre, se puso nerviosito. No exponga su texto a la vista del público, pues si te echo a 2 espacios con letra Arial 14, la persona que usted ponga ahí adelante mandó 3 de este tamaño, uy, mirá lo que me falta, mirá lo que me tengo que aguantar. En cambio, si lo tiene escondidito abajo, no están mirando cuánto le falta cada vez que tenga que hablar. Es decir, recuerde que leer cada página le llevará unos 10 minutos y después mire al público y lea como si no leyera, levante la vista y converse como hace Steve Jobs en su discurso leído, que levanta la vista muchas veces y conversa con los ojos, con su auditorio, a pesar que el discurso era leído. Y después, el discurso previsible, ¿cuál es? El discurso previsible es aquel que usted, si se va el jefe del consultorio externo del hospital alemán, porque cumplió 75 años y se va del hospital, y yo soy el jefe del departamento, con toda seguridad que hacemos una comida, yo voy a hablar. Es previsible que yo hable. Si yo me retiro de la profesión y me hacen un homenaje, y es previsible que yo hable, naturalmente, pero no es ni programado ni improvisado, son 2 palabras distintas. Recuerden, puede ser programado, previsible o improvisado. Entonces, acá lo tenemos. El discurso social puede ser programado, previsible o improvisado. Ven que son muchas cosas que hay para recordar. Muchas cosas. Yo que lo escribí, me llevó un verano escribir este capítulo, un verano entero en Bahía del Sol. Me pasé desde diciembre hasta abril escribiendo este capítulo. Sin embargo, hasta el día de hoy me cuesta ubicarme. Ya no, pero para ustedes que recién, quién sabe, lo escuchan por primera vez, el discurso previsible usted tiene que decidir el tono y la longitud, ilustrarlo con anécdotas, pensar en ideas, no en palabras. Si es previsible, usted no puede decir, ay, no me podía haber imaginado que tenía que hablar yo, pero quiero decirle estas palabras, bueno, no lo voy a sacar de bolsillo. Se dan cuenta, después es previsible, pero no use hoja de ruta ni proyecciones, porque teóricamente usted no iba a hablar, era previsible. Pronúncielo como si improvisara. Entonces, si adaptes el entorno divertido o formal, de acuerdo a las características del discurso formal, es totalmente distinto. Es el discurso previsible. Y después viene el último, el más difícil, el que hay que aprender toda la técnica, que es interesantísima, el discurso realmente improvisado. Es decir, que no pensé jamás que me iban a llamar y me llamaron. Porque en general es preferible siempre pensar, mirá si me llaman, y más ustedes ahora que son oradores. Vos que sos orador porque necesitas una palabra, porque se casa tu amigo, porque se casa tu hija, porque se va, o porque, como me pasa a mí, ahora tengo que hablar porque se murió un amigo. Adáptese al entorno, entonces, ya está, esto es previsible. Y ahora viene el discurso improvisado. ¿Qué es el discurso improvisado? El discurso improvisado, esta definición es mía,
Y me parece que es el resumen de todo lo que hay que saber. Es el arte y la técnica de poner vivencia